a tu salud. Esta es la segunda parte sobre varices, tema que continuamos desarrollando con la ayuda de los doctores Alejandro Cuachi y Luciano Onaine. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente, otra vez en Casa Ecléctica, como les dije en el programa anterior, uno de nuestros auspiciantes que hoy nos han brindado este espacio, y vamos a seguir charlando con el doctor Alejandro Cuachi, con el doctor Luciano Onaine, de esta patología tan interesante, tan frecuente y que a usted seguramente lo va a mantener atento, como son las varices. ¿Por qué consulta el paciente típico que te consulta por las varices? ¿Por qué te consulta? Algo lo mencionaron hoy al pasar. ¿Por síntomas? ¿Por una cuestión estética? Por las dos cosas. Me imagino que las señoras consultan más por lo estético. Contame, delinea un poquito cómo es el paciente típico que te consulta y a quién le vas a encontrar varices. Bien, el paciente típico de consulta varicosa viene al consultorio y me dice, tengo varices. Viene con el diagnóstico hecho. Viene con el diagnóstico hecho. Que después depende del examen clínico que nosotros hacemos, definir si esas varices eran, como decía Luciano hoy, telangiectasias, arañitas, varículas, o realmente varices propiamente dichas de la tortuosidad y dilatación de las colaterales. Pero sí se da muy frecuentemente que las mujeres consultan enseguida cuando aparece una colateral, dos colaterales, y nos pasa que habitualmente el hombre viene con grandes dilataciones venosas porque la estética le juega mucho menos. Claro. E incluso el paciente masculino, al tener vello en las piernas, se disimula más. Correcto. Y le da poca importancia a la estética el hombre. Pero principalmente sí, es por una cuestión estética. Ahora, si tuvieran alguna de las complicaciones que hablábamos hoy, pueden consultar por eso, por una flebitis o por una varicorragia o por una ya formación de úlcera que el paciente no sabe que esa úlcera fue provocada por las varices que él tenía. Sintomáticamente las varices en sí, cuando son leves a moderadas, no dan tantos síntomas de edema, de estas complicaciones, pero cuando son moderadas y severas sí. Entonces generalmente la consulta ronda por la parte estética o también por poseer antecedentes familiares, como hablábamos hoy, una historia de familia que algún paciente quiere prevenir de no llegar a tener lo que nuestros padres tienen. Esa es otra pregunta que ellos nos hacen, pero no hay forma, porque si la genética dice que él la va a tener, y hay otros que no. Uno de los objetivos fundamentales de este programa y con cada uno de los invitados y en cada uno de los temas que tratamos, la prevención es una figura importante para nosotros. No hay forma de prevenir esto. No, porque como una de las bases principales es la información genética que rige en una de las válvulas, en la primera válvula de la vena safena, si esa válvula empieza a fallar, ya no hay forma de llevar la patología hacia atrás. Bien. O sea, va a seguir avanzando. Sí, por ahí con los hábitos diarios de cada uno, de combatir el sedentarismo, o sea, darle actividad física al paciente. Lo mejor para un paciente con patología venosa es caminar, porque se activa todo un sistema de retorno venoso desde las pantorrillas, o sea, de los gemelos hacia arriba, que favorece este drenaje. Y se le dice también a las mujeres el tema de no usar ropas ajustadas en las zonas de las ingles. Bien. Pero no hay
por más, ya como te decía hoy, si la genética, la información de ese paciente genética dice que va a fallar, va a fallar. Y con los predisponentes después de embarazos u obesidad y otras patologías abdominales que pueden aparecer, se puede agravar. ¿Los tacos altos perjudican a las mujeres? Los tacos altos no son recomendables porque les hacen doler justamente toda la parte de la pantorrilla. Es recomendable un taco de 5 centímetros aproximadamente y no tienen que ser ni los altos, ni siquiera tampoco lo que es muy bajo, muy chato, muy finito, porque no les va a molestar. Bien. Luciano, tenemos nuestro paciente o nuestra paciente en el consultorio. Los médicos sabemos que el primer contacto es el interrogatorio con el paciente y a partir de eso empezamos a observar el paciente, maniobras de palpación. ¿Qué maniobras tienen ustedes o, digamos, cómo es en términos médicos se llama la semiología? ¿Cómo es la semiología? ¿Cómo es la forma de encarar el diagnóstico? Inicialmente, clínicamente, y después con qué métodos auxiliares hoy ustedes mismos se ayudan para el diagnóstico correcto y para plantear cuál va a ser el tratamiento, cosa que vamos a hablar después. Bien, normalmente cuando el paciente está en consultorio y consulta por varices, lo que hacemos primero es examinarlo parado, digamos, como para poder de alguna manera evaluar todas las formaciones varicosas, primero de frente, de costado, detrás también, digamos, evaluando las zonas donde habitualmente se desarrollan varices, que son desde la ingle hasta el tobillo y en las zonas detrás de la rodilla. Por otro lado, hacemos una evaluación obviamente de la parte arterial, porque puede haber también patologías asociadas en los miembros inferiores, palpando los llamados pulsos, ¿sí? en los miembros inferiores. Pero sin duda que después de toda la parte clínica, digamos, que también le damos mucha importancia a lo que es la sequedad de la piel, ¿sí? Que es muy común, digamos, en los pacientes varicosos, a la coloración, si el paciente empezó a desarrollar una coloración oscura en la parte interna de la piel, porque es la forma quizás de prevenir con algún tratamiento local, como puede ser con una crema con vitamina A, el desarrollo posterior de una úlcera. Pero digamos, yendo a lo que es los métodos por imágenes, hoy en día tenemos un método esencial, imprescindible, que es el ecodoppler, llamado ecodoppler venoso de miembros inferiores. Le damos una vez más la bienvenida al Hospital Español. Qué bueno tenerte. Luego de instalarse como un clásico de Citibel, Casa Ecléctica de Kojic abrió sus puertas en La Plata. Con una reminiscencia a los lofts neoyorquinos de los 50, invita a descubrir en cada rincón la armonía entre lo antiguo y lo nuevo, lo clásico y lo chic, la decoración, el arte y los objetos de diseño. Casa Ecléctica, en La Plata, 6 entre 53 y 54, y en Citibel, 473 bis y 14B. La Agremiación Médica Platense ofrece a sus agremiados descuentos en librerías, jugueterías, turismo y muchos rubros más. Informate en www.amepla.org.ar. Sanatorio Argentino de La Plata. Más de 60 años al cuidado de la salud. Menacho. Vínculos inmobiliarios. Cada decisión se transforma en emoción. 2 esquina 55. www.menacho.com.ar. IDITAC, Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de Afecciones Cardiovasculares, Dr. David Greenfeld.
cardiología clínica y diagnóstica, ecodoppler color, ergometría, endocrinología y clínica médica. Todo desarrollado con un plantel profesional de primer nivel. Calle 8, número 140, entre 34 y 35. Teléfonos 482-8965 y 427-6467. Prestigiosas entidades científicas, gremiales y previsionales del ámbito médico, bioquímico y odontológico conforman Unión Salud, una institución sin fines de lucro concebida para enfocar en forma conjunta la problemática del equipo sanitario. Nos preocupa resguardar la seguridad jurídica y la integridad psicofísica de todo el equipo de salud y su ámbito de trabajo. Unión Salud. Derecho a la salud para el equipo de salud. Desde el año 2012, las varices son cubiertas por las ART. Seguimos ahora hablando sobre ecodoppler. Este es un estudio en el cual nosotros, los cirujanos vasculares, lo pedimos habitualmente porque es de muy valiosa información. Es un estudio, primero y principal, muy sencillo. Es un estudio que no lleva más de 20 minutos. Para el paciente es no invasivo, es simplemente una ecografía de todo el miembro inferior que comienza en la ingle y termina en el tobillo. Normalmente esto nosotros lo hacemos con el paciente parado en una tarima para poder evaluar bien todas las válvulas que decíamos que poseen las venas y lo que normalmente hacemos dentro del estudio es que el paciente realice, por ejemplo, fuerza, es lo que nosotros llamamos la maniobra de Valsalva, hace fuerza, digamos, con el abdomen para forzar de alguna manera la función valvular. Si nosotros vemos que cuando el paciente hace fuerza, detectamos que la sangre se dirige, digamos, desde el abdomen hacia la pierna, que eso no debería pasar si la válvula es continente. Como que iría en sentido inverso a la cadera. Exacto, es algo inverso. Nosotros lo podemos detectar perfectamente con las curvas que dibuja el monitor del ecodoppler y con el color también. Por eso que nosotros le llamamos ecodoppler color. Digamos, nosotros con el color podemos detectar hacia dónde se dirige el flujo, ¿sí?, en las venas. Por eso lo que yo siempre digo es que este es un estudio imprescindible para evaluar la funcionalidad del sistema venoso. Vamos a hablar del tratamiento, que va a ser el corolario de todo lo que estuvimos, lo que ustedes estuvieron describiendo. Entonces, vamos a empezar por Luciano y vamos imagino que los tratamientos son diferentes en función de la severidad. Entonces, Luciano, contame, ¿qué hacen con las arañitas cuando esto recién se plantea? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Lo tratan las arañitas? ¿Cómo van manejando ustedes las indicaciones de tratamiento en función de la severidad? ¿Y qué hacen? Exacto, no. Nosotros, cuando viene un paciente con las llamadas aranitas o telangiectasias, tenemos una forma o varias formas de tratamiento, pero tiene una implicancia principalmente estética, ¿no? En el caso de las aranitas, ¿no? Habitualmente lo que hacemos es un tratamiento combinado con inyecciones a través de una agujita muy, muy pequeña. Y lo que hacemos es inyectar dentro de la vena una sustancia esclerosante. Esclerosante quiere decir que seca la vena de manera química y la tapa, y de alguna manera el organismo después la reabsorbe. Eso lleva a la desaparición de esa aranita y con un resultado estético satisfactorio. Otra de las formas con las cuales podemos eliminar las aranitas es con el láser transdérmico, ¿sí? Lo que hacemos es utilizar la energía de un equipo emisor de láser que emite un rayo con mucho calor que elimina de manera directa, ¿sí?, el vaso en cuestión, que en este caso sería la aranita. Todo este tratamiento puede ir acompañado de la utilización de medias de elastocompresión, son las famosas medias elásticas que colaboran para obtener un mejor resultado estético y que le dan bastante confort al paciente cuando refiere tener pesadez en los miembros inferiores o edemas, que es el hinchazón de los tobillos, ¿no? Por otro lado, otra medida que a veces tomamos
es la utilización o la administración de los llamados venotónicos o flebotónicos, que son comprimidos que ayudan un poco a la función valvular de las venas y que le quitan al paciente esos síntomas como puede ser la pesadez, principalmente en los meses de calor, en el verano. ¿Están peor en verano que en invierno? Por lo general sí. Las venas funcionan como de alguna manera más exigidas en el verano, cuando hace calor, porque son muy sensibles a la temperatura. Cuando hace calor, digamos, las venas se dilatan y las válvulas se separan y funcionan más exigidas. Y cuando hace frío, cuando el paciente se saca las medias y camina sobre un piso frío, siente un alivio porque las venas se contraen y las válvulas se acercan y funcionan un poco mejor. Correcto. Ahora, ¿qué pasa cuando las venas empiezan dejan de ser aranitas y empiezan a tener un diámetro un poco mayor? Como decía Alejandro, por esas colaterales que empiezan a ser más visibles. Cuando el diámetro no es tan grande, a veces podemos seguir tratándolas con inyecciones, ¿sí? Inyecciones y la administración de un esclerosante por dentro de la vena para generar un espasmo, una reducción del calibre de la vena y así secarla. El tema es cuando esas varices comprometen a las llamadas venas safenas, ya sea la vena safena interna o a la vena safena externa. Cuando esto sucede, estamos hablando de que hay una falla de la válvula principal de aquellas venas, ya sea la interna o la externa, y el tratamiento no queda otra que sea quirúrgico. ¿Sí? En este caso, bueno, nos vemos obligados de alguna manera, para que no se produzcan todas las complicaciones que ya mencionamos de las varices, como puede ser la coloración de la piel, ¿sí? La formación de coágulos con la llamada tromboflebitis dentro de la vena, o la posterior úlcera, digamos, ¿sí? De los miembros inferiores. En ese caso, para prevenir todo esto, nos vemos de alguna manera obligados a indicar la cirugía. Frente a los riesgos de nuestro trabajo, la Agremiación Médica Platense nos protege con un seguro de responsabilidad profesional. Informate en www.amepla.org.ar. Instituto de Cardiología La Plata, una institución moderna y en constante desarrollo. Casi 20 años al servicio de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, optimizando también la docencia y la investigación. Jerarquizados especialistas con experiencia y actualización, brindándole a sus pacientes una medicina de avanzada con la calidez del médico de familia. Instituto de Cardiología La Plata, calle 6, número 212, entre 36 y 37. Telefax 427-1000 y 427-1800. Qué bueno tenerte. Diagnóstico prenatal. Un espacio exclusivo pensado para vos y tu bebé. Área de diagnóstico por imágenes del Hospital Español. Para alquilar, tasar, vender o comprar en forma rápida y segura en La Plata, Buenos Aires, Lezama y Mar del Plata, Prado Propiedades. El valor de una trayectoria a su servicio. Prado Propiedades. Avenida 13, esquina 43. Teléfono 483-1824. ABC Vehículos, concesionario oficial Honda en La Plata, Avenida 7, número 176, entre 35 y 36, teléfono 427-0797. IDITAC ha incorporado al servicio de hemodinamia del Hospital Español aparatología de última generación, transformándolo en uno de los institutos más modernos del país en esta especialidad. Hemodinamia diagnóstica e intervencionista con tecnología de punta, logrando la obtención de imágenes en tiempo real, acortando los tiempos, logrando una menor exposición a radiación y garantizando la efectividad para los tratamientos realizados. Teléfonos
8497 y 421-1337. Comenzamos con el último bloque de A Tu Salud. Ale, ¿cómo es la cirugía? ¿Cómo es la cirugía? Fácil, explícalo fácil, por favor. Fácil. Bueno, hay varios métodos quirúrgicos que conllevan distintas técnicas y distintos materiales para utilizar. Se puede hacer solo lo que es microcirugía, o sea, con microincisiones nada más, de las colaterales que uno ve. Eso es una cirugía muy estética que no lleva a la solución definitiva de las varices, porque uno tendría que para eso realizar una cirugía sobre la vena safena. Para tratar la vena safena, propiamente dicha, y sacar lo que es el problema de raíz, como decimos nosotros, existen métodos convencionales, que se llaman convencionales es porque ya llevan muchos años históricamente la cirugía de varices, que se utiliza un fleboextractor, que sería como un cable de plástico, se pasa por dentro de la vena, desde una incisión, una herida que se hace en el tobillo, hasta la ingle, que es donde hay otra herida, otra incisión, y se le pone una campanita en la punta de ese cablecito y se tracciona desde la ingle o desde el tobillo, hacia un lado o hacia el otro. Toda la vena. Entonces en ese momento se saca la vena por completo. Y posterior a eso se hace la microcirugía para sacar todas las colaterales que quedan estéticamente visibles. Otro método mucho más avanzado, mucho más nuevo, es el método de radiofrecuencia o de láser. Estos dos métodos se les llaman métodos endovasculares, o sea, se tratan por dentro a la vena, y lo que se logra con el calor o con la luz de láser es una obliteración, un cierre, una esclerosis térmica vendría a ser, de la vena completa. Eso se va haciendo pausadamente desde el tobillo hasta la ingle, o al revés, desde la ingle hasta el tobillo, quemando toda la vena por dentro. Entonces esa vena queda dentro del paciente, y lo mismo que el tratamiento de las venas más pequeñas con el líquido, se termina esclerosando y el organismo lo reabsorbe. ¿Eso es lo que hoy más hacen ustedes, esta segunda opción? Es lo que más se hace, porque el paciente está eligiendo esta metodología por un posoperatorio mucho más amigable, por así decir, con respecto a la cirugía convencional. La cirugía convencional conlleva una gran formación de un hematoma, claro, por el arrancamiento, porque uno, claro, tracciona de esa vena. Correcto. Y con la técnica del láser, lo que hace es, como se quema y la vena queda dentro del paciente, no hay una formación de hematoma. Entonces el postoperatorio de este paciente, o sea, los días siguientes a la cirugía, con cirugía láser deambula al día siguiente o al segundo día, y con la cirugía convencional necesita un reposo estricto, por lo menos de hasta 15 días a veces o más. Perfecto. Entonces eso conlleva que el paciente hoy elija la cirugía con láser, pero es una decisión de ellos, no es una indicación nuestra cuál sí, cuál no. Luciano, ¿se curan estos pacientes con esta cirugía? Normalmente uno lo que hace con la cirugía es excluir la vena patológica en cuestión del miembro inferior. Muchos pacientes nos preguntan qué pasa, por dónde va la sangre después que uno retira una vena, ya sea como la cirugía convencional, o la oblitera con el láser o la radiofrecuencia. La sangre obviamente va a tomar el camino de las venas sanas. Una de las cosas que nosotros tenemos muy en cuenta cuando operamos un paciente es que el sistema interno o el sistema profundo esté sano, ¿sí? Porque va a ser el que se va a encargar de todo el retorno venoso del miembro inferior. Obviamente no sucede nada si no lo haríamos, pero uno lo que hace con la cirugía es sacar del juego a esta vena patológica, que lo único que está haciendo es enlentecer el flujo venoso y dañar
la piel principalmente del tobillo y de la pierna. La pregunta iba a, ¿hay riesgo de recidiva? Es decir, que vuelva a aparecer. Sí, hay un riesgo de recidiva, no digamos en el territorio de la vena safena interna o de la vena safena externa si uno lo opera correctamente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el paciente tiene una carga genética que va a permanentemente intentar desarrollar varices, por eso que el paciente después debe tener un seguimiento estricto, porque muchas veces una pequeña venita que sale en el posoperatorio uno la puede inyectar en el consultorio y no dejarla crecer. Pero normalmente si el paciente está intervenido de manera correcta, las varices en esa zona no deberían salir más. Bien. Alejandro, así como Luciano mencionaba que la sangre vuelve por otro lado, que es una inquietud a veces de los pacientes, también hay una inquietud que a uno como cardiólogo los pacientes nos formulan, que es si eventualmente me tengo que operar del corazón, doctor, ¿la safena no se usa para hacer un bypass? Dame tu respuesta. Es una pregunta que nos hacen todos los pacientes prácticamente. Nos sorprende a veces cuando el paciente es muy joven, que ya está pensando en si tuviera que hacerse un bypass coronario, ¿qué va a pasar? Porque si me sacás la safena no la tengo. La respuesta es simple, o sea, la vena safena cuando está insuficiente, ya el mismo cirujano central que hace estos bypass coronarios la descarta de primera instancia porque está dilatada y esa vena no sirve para un bypass coronario. Y además hoy existen métodos como el cateterismo, la colocación de stent y otros partes del organismo que usan como las arterias radiales para hacer estos bypass, que son mucho más nobles para esta solución, esta cirugía. Sin duda que eso es así. Doctores Alejandro Quacci y Luciano Onaine, solo me resta agradecerles. Creo que hemos podido transmitir un montón de conceptos sumamente interesantes y sumamente útiles. Yo aprendí bastante, como suele ocurrir en estos programas. Así que hemos tenido el privilegio de tener los 2 programas y ha sido todo muy claro. Así que solo me resta agradecerles una vez más, han sido muy claros. Muchas gracias por ayudarnos y a ustedes será hasta el próximo programa. Hemos llegado al final del programa. Más allá de que la aparición de varices está vinculada a la genética, hay ciertos factores, como mencionaron los doctores, que pueden ayudar a prevenirlas. Nos encontramos en el próximo programa de esto que fue A Tu Salud.